Tiatira. Hemos llegado al estudio de la iglesia, del mensaje que Dios le envía a la iglesia en Tiatira, que era de las 7 iglesias a las cuales se le está dando este mensaje en Apocalipsis. Era la iglesia más pequeña, era una ciudad pequeña, más bien de artesanos, y tenía una iglesia pujante, pero Dios tiene un mensaje que darle a esa iglesia. Hay algo muy interesante, cómo surgió la iglesia en Tiatira. Algunos piensan que la iglesia fue fundada, o al menos se comenzó a predicar el evangelio a través de una mujer llamada Lidia. En cierta ocasión, Pablo estaba orando en otra ciudad y se encontró con una mujer que era comerciante. Decíamos que esta ciudad era una ciudad más bien compuesta por artesanos, y esta mujer, Tiatira, el que vivía en la ciudad de Tiatira, era una artesana porque comerciaba con un pigmento para colorear telas que se producía allí en la ciudad de Tiatira. Si vamos al libro de Hechos capítulo 16, el verso 14. Hechos 16, 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Estaban en la ciudad de Filipo, y dice que Pablo se reunió con un grupo allí pequeño a la orilla del río para adorar y hablar la palabra, y entre aquel grupo que se reunió estaba esta señora llamada Lidia, que era comerciante en púrpura, que era un pigmento que se usaba para las telas. Así que a partir de ahí, aparentemente surgió, porque ya se conjetura, Lidia regresó a Tiatira con el mensaje del evangelio. Después Pablo también, según dice Hechos más adelante, estuvo predicando en varios lugares de Asia, fundando iglesias. Posiblemente pues Lidia lo invitó a ir a Tiatira, y así fue como surgió la iglesia en aquella ciudad. Ahora, viene un mensaje bastante polémico en cuanto a la ciudad de Tiatira, porque fíjense lo que dice. Estamos en Apocalipsis, el capítulo 2, a partir de los del verso 18, es donde comienza el mensaje a la ciudad de Tiatira. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí viene el hecho de que Dios conoce lo que la iglesia estaba haciendo. Su obra, su esfuerzo, su paciencia. Y específicamente, aquí algo se repite en esta frase, porque Dios le dice a las demás iglesias: yo conozco tus obras. Y volvemos a repetir, qué bueno es que Dios conozca nuestras obras y que Dios reconozca el esfuerzo que hace la iglesia. Este esfuerzo que estaba haciendo la iglesia en Tiatira
posiblemente se debía precisamente a que había una gran oposición contra la iglesia. Era una ciudad pagana y por lo tanto el hecho de que hubiera una iglesia cristiana en medio de ellos pudiera provocar que se les estaba obstaculizando el que los cristianos, los miembros de esa iglesia, pudieran participar en todo aquel gremio de productos, de pigmentos de púrpura, o en el comercio, se les marginaba, pero dice que la iglesia crecía porque dice, yo conozco que las obras tuyas, más tarde, son mejores que las primeras. Es decir, la iglesia había ido creciendo. Sin embargo, sin embargo, a continuación dice algo muy triste. Dice en el verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. El Señor le está señalando, como le señala a los demás, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En estos 7 mensajes que Dios le da a las iglesias en Asia Menor, siempre va a mencionar un personaje conocido del Antiguo Testamento. Ya conoció más anteriormente a Balaán, dice, los que llevan la doctrina de Balaán. Ahora dice a esta mujer Jezabel. No es que la mujer se llamara específicamente Jezabel, sino que en Israel, en el Antiguo Testamento, hubo una reina. El rey Acab se casó con una princesa fenicia que, además de ser de una nación pagana, era sacerdotisa de la diosa Astarte. Y ella hizo todo el esfuerzo posible por corromper la fe del pueblo de Israel. Hizo todo lo posible para hacer una amalgama entre la adoración a Jehová y la adoración a Astarte y a Baal. Y esta lucha fue tremendo, de tal manera que Dios emitió una maldición sobre ella. En esta iglesia de Tiatira había una mujer que se hacía llamar profetisa. Y aquí viene algo muy importante y algo que hay que tener en cuenta mucho hoy en día, lamentablemente. ¿Cuántos se autodenominan profetas, se autodenominan profetisas? Y para poder decir y darle validez a lo que ellos van a decir. Pero dice que se denomina profetisa. No es el que se llama profeta, sino a quien Dios le llame profeta, lo importante. Esta mujer posiblemente estaba también corrompiendo la fe de la iglesia cristiana en Tiatira. Estaba tratando de hacer un sincretismo parecido a lo que había acontecido en las iglesias anteriores, un sincretismo entre las prácticas paganas y la vivencia de la vida cristiana. Y de tal manera estaba corrompiendo desde adentro la iglesia, que el Señor aquí le pone el nombre de Jezabel, a esta mujer Jezabel. Esto era algo realmente peligroso y sigue siendo peligroso. Cuando la fe cristiana la logramos mezclar, tomar cosas del mundo, del paganismo, de un sincretismo que nada tiene que ver con lo que el Señor nos ha dejado. Era prácticamente en estas prácticas paganas estaban las prácticas inmorales. Posiblemente hubiera aquello de que como una cosa es la carne y otra el espíritu, que era una de las enseñanzas de los llamados gnósticos.
Los gnósticos fue un movimiento que surgió poco antes del cristianismo, pero que cuando surgió el cristianismo, ellos trataron de tomar cosas del cristianismo, cosas del judaísmo y otras del paganismo, e hicieron una amalgama, ¿no? En eso. Y esta religión, que no era exactamente una religión, era un movimiento, carácter religioso, ¿no? Que decía, no importa lo que uno haga en la carne, porque lo que importa es el espíritu. Y he escuchado, lamentablemente, en estos tiempos, durante varias personas a través de mi trayectoria como pastor, que me han dicho, no, pero la carne no importa, porque lo que importa es el espíritu. Y esto precisamente pudiera ser esa, esa corriente que estaba corrompiendo dentro de esta iglesia. Pablo habló muy serio con respecto a las ideas de los gnósticos. Si nos vamos a Primera de Timoteo, el capítulo 6, Primera de Timoteo, capítulo 6, el verso 20, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y es que gnóstico se le llama precisamente a los que seguían la gnosis, que gnosis en griego significa ciencia. Era el conocimiento. Solamente los que se iniciaban en ese tipo de misterio, una de las cosas que ellos introdujeron de las religiones griegas fue la religión de los misterios, es decir, cosas que solamente se podían conocer a los que entraban, a los que hacían su iniciación. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado con los seguidores de la mal llamada ciencia, porque en realidad era el origen que estaba corrompiendo la iglesia cristiana. Mis hermanos, qué importante es, aun cuando seamos una iglesia fiel, es tolerar dentro de nuestras filas a aquellos que corrompen la fe cristiana, la doctrina cristiana, tratando de introducir cosas ajenas a nuestra práctica, cristiana. Otro detalle interesante ahí en el capítulo de Tiatira, el capítulo 2 de Apocalipsis, es que dice o sea, tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, porque por ejemplo, en la Biblia Pechitá, que es una de las versiones más antiguas que se conoce de la Biblia, que fue escrita en arameo, dice tu esposa. De tal manera que hay algunas Biblias o algunas versiones que se dirigen por la Pechitá y traducen de esa manera, que toleras a tu esposa Jezabel. Hay otro que dice a tu mujer. Y algo muy interesante sería, y hasta inquietante, que la esposa del líder, del obispo de aquel lugar, fuera precisamente la fuente que estaba utilizando para corromper la iglesia. Y el líder la estaba tolerando. Estaba tolerando aquella labor diversionista que estaba ocasionando dentro de la doctrina cristiana. Muy importante y de mucho valor es que seamos celosos con la doctrina cristiana dentro de la iglesia. No sabemos si es así, pero la palabra que se traduce aquí precisamente también significa tu esposa. Así que imagínense qué dilema en aquel hombre si aquella mujer era su esposa. En el verso 22 sigue diciendo el Señor, he aquí yo la arrojo en cama
y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Es decir, les está llamando al arrepentimiento, porque le está diciendo que los va a poner en cama. Es decir, van a recibir una enfermedad, se van a enfermar, porque el pecado produce enfermedad, sobre todo cuando es algo que trata de corromper lo que Dios quiere hacer y lo que Dios ha dicho. Dice, la voy a poner en camas, la voy a enfermar. Y gran tribulación para los que con ella adulteran. En esto de adulterio, que puede conllevar el hecho del adulterio normal como nosotros lo conocemos como tal, pero la Biblia generalmente cuando habla de adulterio se refiere a la contaminación con otras prácticas contrarias a la fe de Dios. Por eso muchos profetas hablaban y llamaban a Israel, que era como la novia adúltera que había cometido adulterio porque se había ido con otros dioses, teniendo su propio Dios. Así que dice que la va a enfermar y la va a poner en cama, porque corromper la obra de Cristo, la doctrina, conlleva reprensión de parte del Señor. Por lo tanto, sus seguidores también van a ser juzgados. Van a ser puestos en gran tribulación. Significa, van a ser juzgados. Es preferible que nos juzgue el mundo y no que nos juzgue Dios, porque cosa terrible, como dice el profeta, es caer en manos del Dios vivo. Ahora, es que Dios escudriña los corazones. Dios conoce lo que pensamos. Dios conoce lo que queremos. Dios conoce cuál es nuestra fidelidad. En el profeta Jeremías, capítulo 17, el verso 17:10, dice lo siguiente: Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es decir, no nos podemos ocultar de Dios. No podemos ocultarnos, porque Él conoce lo que pensamos y lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, nadie puede evitar, alguien en el mundo secular pudiera engañar al juzgado, a las leyes, cometiendo fraude, disimulando, porque son seres humanos también los que aplican la ley y no lo conocen a no ser que encuentren evidencia. Pero de Dios no hay quien se oculte, porque Él prueba el corazón y sabe leer nuestra mente, sabe lo que tenemos en nuestra mente. Así que hay que caminar, el mensaje a la iglesia es: tienes que caminar correcto, porque yo sé lo que está pasando dentro de ti. Y algo muy interesante es que volvemos al capítulo 2 de Apocalipsis. Dice lo siguiente: pero a vosotros, dice en el verso 24, y a los demás que están en Tiatira, es decir, los que no se habían contaminado, sino que se habían mantenido fieles, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Es decir, manténganse firmes. Pero aquí hay un eufemismo, dice, las profundidades de Satanás, porque esta gente le llamaban a esa nueva etapa, a ese conocimiento que propugnaban, le decían las profundidades de Dios. Pero Dios le está diciendo, no, profundidades de Satanás es lo que son. A las profundidades de Satanás. Así que este es el mensaje que Dios le está dando a la iglesia en Tiatira.
conozco tus obras, que son mejores ahora que las que fueron al principio, has crecido, pero estás tolerando a alguien que está corrompiendo la doctrina cristiana, está corrompiendo la fe con un sincretismo pagano que estaba desvirtuando lo que Dios estaba esperando de su iglesia. Estos lugares eran bien paganos. Así que la iglesia tenía que vivir y mantenerse pura y sufría por ello dentro de todo este ámbito tan pagano de aquella época. ¿Estamos siendo fieles? Dios quiera que sí, que la iglesia pueda levantar su cabeza y decir gracias Señor porque nos estás ayudando a mantenernos fieles. No dejemos que nada exterior entre para corrompernos, sino que lo que es de Dios debe ser excelso y debe ser puro, porque Él pide de su iglesia santidad. Dios les bendiga y esperemos que este mensaje de Tiatira sea una advertencia y sea una alabanza y sea una esperanza. Dice, retén lo que tienes hasta que Él venga. Amén. Que Dios quiera que esa sea nuestra decisión y sea nuestra fidelidad al Señor ante todo. Ante todo, fidelidad al Señor. Dios les bendiga, dele like, comente y sobre todo comparta este video con otros que les puede interesar este tema de la iglesia de Tiatira. Dios les bendiga.